Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el programa de hoy he invitado a dos talentosos politólogos, Sebastián Echemendi y Andrés Malamud. Bueno, y con ellos vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones de ayer, cómo se pueden interpretar los resultados y cuáles van a ser sus consecuencias sobre el sistema político en el futuro. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuál es la explicación que ustedes tienen para este desempeño electoral de Cristina Fernández, que sacó 9 puntos más que cuando fue electa por primera vez en 2007. Además de haber ganado por una diferencia mucho mayor que en aquella oportunidad, además creció 9 puntos, digamos, cuando las condiciones no parecen ser tan distintas a las de aquella época. ¿Qué fue lo que cambió para ustedes? ¿Y qué explica este crecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que en general uno podría hablar de la consolidación de un proyecto, ¿no? Desde el 2007 para acá el proyecto de la presidenta se fue ampliando en dimensiones que son importantes para la vida democrática del país, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones como fundamentalmente la igualdad y la inclusión social. Y también digamos, algunas reformas en el plano de los medios y culturales que son muy importantes, ¿no? Pensemos en la asignación universal por hijo, en la ley de medios, que son transformaciones que son fundamentales yo diría que trascienden en un punto al kirchnerismo y son fundamentales en la democracia argentina. Por lo tanto, yo creo que hay un sentido, ¿no? de un gobierno que ya había empezado en el 2003 y que se había propuesto, entrando digamos, en un periodo muy difícil, ampliar los límites de la democracia, ¿no? Y yo creo que eso se fue consolidando a partir del 2007, con las idas y venidas, fundamentalmente a partir del conflicto del campo, pero yo creo que más allá de ese escollo, ¿no? Y un conflicto que no fue bien tramitado políticamente, la nacionalización del sistema de pensiones que permitió alcanzar la inclusión previsional total, la asignación universal por hijo, la ley de medios, el matrimonio igualitario, en fin, el gobierno siempre fue para adelante en un sentido, ¿no? Y bueno, eso, sumado a un contexto económico que el gobierno supo administrar e impulsar, creo que es parte de la ecuación, ¿no? Yo simplificaría en 3 factores: la situación económica, la estrategia del gobierno y la desorientación de la oposición. La situación económica en este momento es muy positiva, la percepción de la gente es que las cosas están bien y se gasta mucho dinero. Nosotros sabemos que esto tiene un límite y el límite está próximo, pero la gente por ahora está bien y sobre todo está bien en comparación con cómo estuvo después de la crisis del 2008. La estrategia del gobierno para mí es fundamental, tiene que ver con una campaña impresionantemente profesional, impecable, pero además con una estrategia un estilo de comunicación de la presidenta que es lo contrario de lo que venía. No es la crispación, es cuando se criticaba o se apoyaba a Lula, cuando él era Lulinia, paz y amor, y justamente la idea es que no está utilizando los conflictos sociales para hacer política, sino que está buscando la conciliación, la armonía. Los gurkas alrededor de ella sí, atacan, critican, hacen política de división, pero ella no. Y me parece que la gente votó por ella, no por el gurkaje. Y la tercera es la desorientación de la oposición. La oposición no supo cómo pararse, primero ante el auge económico y segundo ante la estrategia de la presidenta, que era de conciliar, de armonizar y no de confrontar. Bueno, la explicación de ustedes entonces, obviamente no todo el resultado se puede entender a partir de los datos macroeconómicos, porque incluso se puede decir hasta que en 2007 los datos macroeconómicos eran tan buenos, incluso mejores de los que son ahora, pues la tasa de inflación en aquel momento era menor. Entonces los factores políticos y de inclusión que planteas vos, Sebastián, jugaron un papel
fundamental. ¿Le ves una estrategia, como también plantea Andrés, más organizada, más armada por parte del gobierno? Sí, yo coincido con Andrés en el punto de la desarticulación de la oposición, ¿no? Eso me parece más que claro, ya que siempre juegan dos o juegan varios y es evidente, digamos, que la oposición tuvo estrategias políticas malas, campañas malas. Y ahora, yo disentiría en un punto con él, en el sentido, digamos, de la cuestión del conflicto. Yo creo que eso es un poco complejo de entender, porque muchas de estas transformaciones que hicieron posible el proceso de inclusión y de ampliación de derechos implicaron conflictos, ¿no? Por ejemplo, la asignación universal por hijo se hace a partir de la nacionalización del sistema de pensiones, que implicó un conflicto cerrado con el sistema financiero, ¿no? El control fiscal o la administración de la política fiscal que el gobierno pudo hacer después del 2003 se hace a partir fundamentalmente de una renegociación muy exitosa de la deuda externa que implicó un enfrentamiento con el establishment financiero internacional, la ley de medios, ¿no? Que muestra que un gobierno puede tener un mensaje que eluda digamos, el peaje de los grandes medios dominantes que se suponía que eran intocables en la democracia. También fue otra asignatura que se pasó. Por lo tanto, yo no estoy seguro en esa visión, ¿no?, de una presidenta buena, rodeada de gurkas y que aminoró el conflicto y le fue. Yo creo que el conflicto fue parte constitutiva de ese proceso, pero un conflicto que siempre se procuró y cuando no se pudo hacer, se corrigió, digamos, llevar por los canales normales de una democracia, que son las instituciones y la vida política normal, ¿no? La mención a los Gurkas fue para provocarlo, Sebastián. Pero la idea es que el conflicto está ahí, en la administración kirchnerista, y va a volver a estar porque ellos ahora tienen que decidir. Y tienen que decidir lo que hacen con la inflación y con el superávit, si es que quieren recrearlo como en Brasil o dejarlo planchado y entonces se comen la crisis internacional sin colchón. Pero en la campaña no hubo conflicto. Ella no atizó el conflicto en la campaña, todo lo contrario. Ella tenía que destacar que no era imparcial, porque si no parecía que lo era. Pero justamente hacía falta decir, miren, yo no tengo la camiseta, defiendo a los pobres, la igualdad, etcétera. Porque la campaña lo que hacía es mostrar que ella era la madre de todos y todas, los argentinos y las argentinas. Fue brillante, impecable. No quiero decir que el gobierno deje de apelar al conflicto para gobernar, pero en la campaña no lo utilizó y estuvo muy inteligente. Claro, eso es cierto, yo coincido en ese punto con Andrés. Hay una cuestión, ¿no? Siempre el político en campaña, cuando le está yendo bien, tiene que mostrar una visión así ecuménica, ¿no? Lo que yo haría hincapié es esto, digamos, en muchas políticas públicas que permitieron ese estado de cosas, tuvieron una matriz conflictiva, ¿no? Porque, digo, cuando uno ve que la gente está bien, digo, la política económica es parte como excepción en la historia argentina, ¿no? Parte del resultado de este gobierno, y la política económica tiene que ver con esa asignación universal, tiene que ver con la discusión del salario real en convenciones colectivas de trabajo, y eso es conflicto, ¿no? Digo, a los empresarios no le gusta, digamos, al Diario de la Nación no le gusta cuando tenés una activación del sector sindical de esta manera, ¿no? Y que va a implicar, digamos, una mayor distribución de beneficios. Por lo tanto, yo creo que, si bien el punto de Andrés me parece bueno en el sentido de lo ecuménico de la presidenta, yo creo que las políticas públicas que produjeron avances de derechos tuvieron una matriz conflictiva, como lo tienen en todos los gobiernos progresistas y populares de América Latina, ¿no? Andrés, ¿cuál es el sistema político que viene a partir de esto? ¿Cómo lo imaginás? Si vamos a las ¿Qué carriles puede transitar, digamos, luego de los resultados de ayer, digamos, además de los votos que sacó la presidenta, la diferencia con relación al segundo? Bueno, dos escenarios, uno el institucional y otro el político partidario. En el institucional me parece que la jugada de manual es la presidenta diciendo que no quiere la reelección y que no va a reformar la Constitución para ello, y todos los demás en su entorno luchando por la reforma. Esto es simplemente para evitar el síndrome del pato rengo y para generar la posibilidad, la percepción de que ella puede continuar y no pierda poder en los últimos años. No sé si lo van a conseguir, no sé si realmente lo desean, muchos sí, ella quizás no, pero los tiene que dejar actuar. En cuanto a lo partidario, es interesante que hay un nivel de fragmentación en la oposición como hace mucho no se veía, pero lo primero que hay que decir es que no es el sistema de partidos el que está fragmentado, es la mitad. Es la oposición, el peronismo está ahí, es súper fuerte, y si Duhalde bajó y Rodríguez Sá también bajó un poquito, es porque Cristina y el kirchnerismo consiguieron reaglutinar a todo el peronismo que andaba por afuera. Así que la mitad del sistema de partidos funciona perfectamente bien, la otra mitad tiene un problema. Pero ahora viene la novedad también. No, simplemente un detalle, hay 4 partidos en Argentina. Los partidos son organizaciones que se presentan a elecciones y que sobreviven a sus fundadores. El peronismo, el radicalismo, el Partido Socialista y el Movimiento Popular Neuquino. Ahora hay 2 que están en la oposición y que tienen algún tipo de proyección nacional, el socialismo y el radicalismo. Esto hasta ahora no se había dado nunca, eran siempre el radicalismo contra partidos flash.
Por lo tanto, hay una novedad en la política argentina. Son dos partidos nacionales, centenarios, con organización territorial, y van a luchar por la supervivencia. El resultado está abierto. Yo diría que Andrés es un poco optimista, ¿no? Él cree que hay una otra parte del sistema político que existe, ¿no? Yo no sé si lo... Ahora, él te está provocando vos también. Yo no sé si lo sería tanto, ¿no? Digo, esto de que puedan tener una virtualidad del radicalismo y el socialismo hoy es una apuesta al optimismo de Andrés que yo valoro. Digo, el socialismo, hoy veíamos los datos, ¿no? El socialismo, por ejemplo, en la capital tuvo una gran cantidad de votos prestados de la derecha, ¿no? Me contaban en una mesa, digamos, de 60 votos de socialismo, 57 tenían a diputado a Pinedo y habían cortado la boleta en contra de Lozano. No hay que ver cuánto de esa base de Wiener es de Wiener, ¿no? Pero el punto, yo resumiría el punto de Andrés. Yo creo que hay dos problemas, para decirlo analíticamente. Un problema que va a haber, o dos cuestiones, no sé si problemas. Uno es el problema de la sucesión y la otra es la economía política, ¿no? El problema de la sucesión es el que mencionaba Andrés, la no reelección y el síndrome del Pato Rengo. Yo creo que el kirchnerismo, yo descreo de esta idea, digamos, que es posible que el entorno busque la reforma constitucional. Yo creo que Cristina ha sido al menos hasta ahora clara en ese punto, pero me parece que hay que, si no es eso, va a tener que resolver el kirchnerismo mediante la generación de un delfín o una opción política, ¿no? Y en cuanto a la economía política, me parece que los desafíos van a ser importantes, ¿no? Este es un gobierno popular, un gobierno que tiene el apoyo de los sectores económicos sociales organizados, de movimientos sociales, de sindicatos, tanto de la CGT como de los sindicatos más importantes de la CTA como CETERA, sindicatos grupos sociales que venían muy rezagados en sus derechos y en sus opciones, y que este gobierno puso en el candelero, puso en la coalición, les dio mucho poder, y hay que ver cómo esa alianza se reconfigura en un escenario que va a ser menos favorable económicamente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un corte y luego seguimos conversando. Ya venimos.